Además, soy el director de la Red Nacional de Centros de Aprendizaje. Representamos a casi el 50% de las universidades en Chile. Y además de eso, hemos integrado nuestra red nacional a el International Consortium for Academic Development, ¿sí? Que es una entidad internacional que agrupa a los centros de aprendizaje. Sí, yo creo que mejor. Hacemos todo. Ustedes prometen no dormirse, ¿cierto? ¿Promesa? Ok, bien. El título, el tema, lo saben, ¿cierto? Visualizar el aprendizaje. Ahora, lo que vamos a intentar hacer, sé que tengo 45 minutos. Sí. Lo que vamos a intentar hacer en esto de visualizar el aprendizaje es mirar, pispear, ¿sí? Asomarnos un poco a la mente de los estudiantes. ¿Y por qué? Porque esta charla está basada en algunos estudios y seguimientos que nosotros hemos hecho en la universidad respecto de nuestros alumnos, ¿sí? Esencialmente a través de focus group, a través de algunas entrevistas y a través, además, de la lectura muy concienzuda de los comentarios que realizan los estudiantes en las encuestas docentes. Ustedes supongo que tienen encuestas docentes también, nosotros también tenemos. Son encuestas que nosotros las tomamos la primera en la sexta semana, una encuesta temprana, que nos da algunas luces de más o menos cómo va la cosa con la docencia. Y tomamos otra al finalizar el semestre. Entonces, lo que les voy a contar tiene esa base, ¿sí? Ahora, visualizar el aprendizaje requiere que nos hagamos varias preguntas. La primera es, ¿qué es aprender? Vamos a ir rapidito por eso, no tenemos mucho tiempo. La segunda es, ¿qué es visualizar? ¿Qué estamos entendiendo por visualizar el aprendizaje? La tercera es, bueno, si visualizamos aprendizaje, ¿hay aprendizajes naturalmente más visibles que otros a los estudiantes? Estamos en un contexto de educación formal, recordemos. Y cuarto, ¿por qué es importante? Es decir, a lo mejor podríamos hacer un análisis y entretenernos nosotros, pero ¿por qué podría ser importante que los estudiantes visualicen el aprendizaje? ¿Para qué sirve? ¿Sirve de algo que visualicen el aprendizaje? ¿O podríamos simplemente prescindir de esto y no tendría importancia alguna? ¿Sí? ¿Sería suficiente? Sí. Les cuento que hace semana y algo estaba con influenza, entonces todavía me queda algún resto de ello. Partamos por qué es aprender, ¿sí? Definiciones de aprendizaje, lo más probable es que uno googlea y se encuentra con docenas. Hay una clásica, si alguien estudió psicología, pedagogía, etc., se encontró con Robert Cañé, quien ponía un cierto énfasis que tiene que ver con la idea del cambio, pero con relativa permanencia. Ahora, este es un clásico, muchos lo han visto. Hay otras, como la de Visser, que me gusta un poco más, que recoge, digamos, algo, una visión, un contexto, elementos que uno diría, sí, ha pasado el tiempo, digamos. Y él nos dice que es una disposición de los seres humanos y de las entidades sociales, es decir, no solamente de las personas,
a un compromiso con un continuo diálogo con el ambiente humano, social, biológico, físico, para generar un comportamiento inteligente con el objetivo de interactuar constructivamente con el cambio. Ninguna de estas dos definiciones tiene que ver con este encuentro en sí, ¿sí? Sino que simplemente como para hacer un contraste. ¿Ustedes creen que los estudiantes se saben alguna de estas definiciones? No. Entonces, la pregunta es, la pregunta sería, veamos con los estudiantes qué es aprender para ellos. ¿Se han preguntado alguna vez eso? ¿Le han preguntado a sus estudiantes qué es aprender para ustedes? E indudablemente un estudiante no les va a dar la definición de Visser, ni la definición de Gagné, ni ninguna otra definición, ¿sí? Son constructos que nosotros nos hemos ido dando. Por lo tanto, es una pregunta interesante. Ya es interesante preguntarle a un estudiante qué es para ti aprender. ¿Por qué? Porque yo estoy encargado de crear las condiciones para que los estudiantes aprendan, y aprendan desde ellos, ¿cierto? Centrado en ello, hay mucho discurso alrededor de eso, pero en concreto, nosotros hicimos este ejercicio. Bueno, y lo primero, indudablemente lo primero que nos apareció era algo que la literatura dice que aparece, y es memorizar, ¿sí? Es decir, los estudiantes dicen es algo que está. Había uno que nos decía, yo, si he aprendido, es cuando yo voy a mirar algo, decía mirar algo, como si fuera una película, voy a mirar algo y eso se me queda. ¿Sí? Eso refleja claramente un tema de memoria. Sin embargo, esto, para sorpresa nuestra, no fue lo más común en los comentarios de los estudiantes. ¿Sí? Nosotros, la verdad, creíamos que iba a ser lo más común. Sin embargo, lo más común fue esto. Es decir, nosotros en las entrevistas y en los focus, lo que sale claramente es que aprender es aplicar. Y es aplicar no necesariamente en el contexto en que yo estoy aprendiendo, sino que es aplicar fuera del contexto, primero, de forma independiente de las condiciones que se están dando en el contexto. ¿Sí? Y además de eso, encontramos que, y esto nos resultó particularmente interesante, que los estudiantes hablaban de una, no con esas palabras, este es el nombre que nosotros les pusimos, una aplicación social. ¿Y a qué nos referimos con una aplicación social? Y esto sí, de cierta manera, está en la literatura. Y es que cuando nosotros estamos estudiando una carrera, cuando nosotros estamos participando con un grupo en un contexto para formarnos profesionalmente, hay al principio, sobre todo al principio, existe la necesidad de la aplicación social. Y si lo ponemos en términos bien simples, ¿qué es aplicación social? Que si yo estoy estudiando ingeniería, el resto me reconozca ya como un ingeniero o como un futuro ingeniero. ¿Sí? Es decir, si yo estoy estudiando ingeniería, yo con mis padres, con mis primos, con mi polola que estudia otra cosa, yo les voy a contar, me voy a referir, voy a explicar eso que yo estoy aprendiendo. Piensen ustedes, porque no es raro que esta experiencia la tengamos muchos de nosotros. Yo lo primero que estudié en la Universidad de Chile fue lingüística, licenciado en lingüística. ¿Sí? Y yo torturé a mis pobres padres, sobre todo el primer semestre, con una serie de teorías, referencias, análisis lingüístico, y yo creo que a ellos les pasa lo mismo que me pasa a mí. Mi hija tiene en este momento 19 y está estudiando tecnología médica y transmite con biología
Y yo la verdad es que le digo, después de como una hora de escucharla, le digo, gorda, es que no cacho nada de lo que me estás diciendo. No importa, me dice, sí, me sirve, a mí me sirve. ¿Sí? Pero no solamente porque ella está repasando una materia, sino que de fondo también es porque ella ya se está sintiendo tecnológicamente. ¿Sí? Ya maneja. Ya no es como en el colegio que picotean por aquí, picotean por allá, sino que hay un elemento que nosotros lo denominamos aplicación social y que para los estudiantes resulta particularmente importante. Ahora, esto es descriptivo. Yo soy director del centro de aprendizaje, nos dedicamos a cuestiones bien prácticas. ¿Sí? Por lo tanto, ¿de qué nos sirve conocer esto? Primero, tener más razones para darle a los profesores de que aplicar es bueno. Es decir, los estudiantes, cuando creen que están, cuando saben que están aprendiendo, cuando están aplicando. ¿Sí? Segundo, este tema de aplicación social, como nosotros no lo veíamos, nunca lo habíamos sugerido a los profesores. ¿Por qué? Porque la tendencia a nivel universitario es que nosotros nos vamos a las abstracciones. ¿Cierto? Ahora, nosotros podríamos planificar una experiencia, un semestre de trabajo donde tempranamente les podemos entregar herramientas de aplicación social. ¿Sí? Lo conversamos la otra vez con algunos colegas, profesores de varias asignaturas, y ellos me decían, entonces lo que deberíamos hacer es ponerlos en situación en que ellos vayan y apliquen. Es decir, les doy un trabajo, les doy una tarea en la cual tengan, si son psicólogos, tienen que ir y hacer alguna aplicación en su entorno. ¿Sí? Tienen que consultarle a sus padres, tienen que consultarle a sus familiares, tienen que consultarle a vecinos, hacer alguna intervención. Ahora, yo le decía, sí, pero eso, la verdad es que se escapa un poco de cómo es la aplicación social que ellos quieren. Porque la aplicación social que ellos quieren es literalmente sobrarse. ¿Sí? Y se lo doy como ejemplo. Uno de nuestros estudiantes que nos decía, fui al campo de mi polola. ¿Sí? Empezaba. Fui al campo de mi polola. Y cuando llego ahí, la veo en una bomba. La misma bomba que nos había pasado en física. Entonces yo partí y empecé a explicarle al papá de mi polola cómo era todo esto, cómo funcionaba, y aquí y allá, y eso es segurarse. ¿Sí? Es decir, papá de mi polola me ve y yo, que estoy en primer año de ingeniería, soy capaz de explicarle a él será el dueño de la bomba, pero yo se lo explico. ¿Cierto? Uno, dos, otra historia. Le explico a una amiga de mi hermana que está estudiando un magíster, ¿sí? Pero que ella de estadística, la verdad es que sabe re poco, ¿sí? Sin embargo, ahí estaba yo explicándole todas las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es el tema de aplicación social. Por lo tanto, si uno puede sacar algo de esto, es pensemos en nuestras asignaturas, pensemos cómo podríamos darle oportunidades de aplicación social a los estudiantes. Ser ingeniero, ser psicólogo, ser lo que sea, es construir identidad, y la construcción de identidad se da respecto de nosotros. Por lo tanto, esta idea de que es aprendizaje, que primero es aplicar, ¿sí? Y dentro de esto, bien importante, el tema de la aplicación social, mostrarle a otros, es muy importante. Ahora, hay metodologías, ¿cierto? Hay metodologías que por diseño a uno le proporcionan esto. ¿Se le ocurre alguna? Aprendizaje más servicio. Totalmente. Aprendizaje más servicio. Allí, precisamente, por diseño se da esto.
Está la aplicación, pero además hay una aplicación social y además una aplicación social respecto de necesidades reales. No, entre comillas, escolarizadas, como muchas de las necesidades que nosotros nos planteamos igual a nivel universitario. ¿Dónde están mis favoritos? Gracias. Sacado porque... No, sí, estamos, no es para tanto, no es para tanto. Gracias. ¿Qué es visualizar? ¿Qué es visualizar el aprendizaje? Mirado desde el punto de vista de los estudiantes. ¿Cuándo yo sé que un estudiante visualiza el aprendizaje? Voy a hacer un paréntesis. Nosotros, en el puesto docente, la pregunta 1.4 dice: en resumen, ¿cuánto cree usted que aprendió en esta asignatura? ¿Sí? Esa es una pregunta que está preguntando por la visualización del aprendizaje. Es decir, primero, los estudiantes pueden aprender mucho en una asignatura. En general van a aprender mucho. A lo mejor no lo que nosotros queremos, eso es otra historia. Pero un estudiante podría aprender mucho en una asignatura y sin embargo creer que no está aprendiendo nada. Eso ocurre. Es decir, ese estudiante, la 1.4 de nuestra encuesta, podría decir nada, poco, ¿cierto? Esas cosas pasan, esas cosas ocurren. Entonces, ¿qué es visualizar el aprendizaje? Nosotros nos dimos una definición, digamos, de batalla, de trabajo, y es básicamente tener una representación mental. Es decir, yo puedo captar que estoy aprendiendo, ¿sí? Puedo evaluar eso que estoy aprendiendo, tengo una representación mental de ese aprendizaje. No es que cuando me preguntan, ¿y usted en esta asignatura, qué aprendiste? Lo primero que a uno le viene, cómo uno accede a esa representación, la primera es emocional. Eso lo sabemos. La primera es emocional. Es decir, uno siente que aprendió en una asignatura. Segundo, si la pregunta o la estructura me lleva a mí a reflexionar, entonces me voy a la parte cognitiva, ¿sí? Como a evaluar si aprendí mucho, poco, más o menos, etc. Por lo tanto, es tener una idea, pero esa idea, recuerden, tiene un componente emocional también, ¿sí? Ahora, esto es fundamental para la autopercepción del aprendizaje y claramente para la metacognición. Por lo tanto, lo que acabamos de decir, cómo se genera esta representación es cognitivo-racional, pero también es emocional, y eso puede ser bien variable. Por ejemplo, yo les doy un ejemplo, los profesores muy carismáticos pueden afectar más esta parte. ¿Sí? Y hay un componente ahí claramente que se puede dar. El tipo de pregunta que yo hago para ver si los estudiantes están visualizando el aprendizaje también me puede llevar más cerca de acá o más cerca de acá. Si yo pregunto por competencias, si yo pregunto por resultados de aprendizaje, ustedes usan el concepto de aprendizajes esperados, me parece. Si yo pregunto por aprendizajes esperados, claramente definidos, y los trabajé durante todo el semestre, yo conduzco más a los estudiantes hacia este lado. ¿Sí? Entonces, el modo de preguntar también, para ver si están visualizando o no, bueno. Ahora, ¿hay aprendizajes más visibles que otros? ¿Cuáles se les ocurren a ustedes que son los más invisibles? ¿Qué es lo más invisible de lo que uno aprende? Algún concepto, yo creo que eso depende, pero ese es de los visibles. Eso es de los visibles, un concepto visible. La capacidad de deducir. Capacidad de procesos de pensamiento. Los procesos
procesos de pensamiento, el pensamiento con todos sus, digamos, apellidos, ¿sí? Pensamiento crítico, pensamiento analítico, ¿verdad? Esos son los más difíciles de ver por los estudiantes. ¿Por qué? Porque el estudiante lo que ve es el contenedor de esos procesos, no el proceso mismo. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Es más fácil que un estudiante no perciba el que está aprendiendo a pensar en una asignatura cuando eso está anclado literalmente en procesos de pensamiento que son más invisibles. Cambios conductuales también, elementos relacionados con lo ético. Ahora, ¿qué es lo más visible? Bueno, si nos vamos a grados de visibilidad, contenidos conceptuales aplicados por los estudiantes. Esos son súper visibles. Es decir, hice un glosario, lo apliqué, lo veo, son 15 conceptos, hice un mapa conceptual con todo ello, lo veo. ¿Sí? Lo aplico, eso sí. Contenidos procedimentales en formato de ejercitación. La matemática, me la sepa o no, yo sé que aquí hay algo, hay un peso, hay una estructura, hay manuales, yo lo veo, ¿cierto? Es difícil decir que uno no logra ver un aprendizaje de tipo procedimental, como procedimiento, ejercitación. La matemática, la física, se tiende a ver, ¿sí? Por el otro lado, tenemos lo que acabamos de decir, bueno, los contenidos procedimentales, que son mentales, complejos, genéricos, como el pensamiento. ¿Sí? Las competencias genéricas están entre las más difíciles de ver. ¿Por qué? Porque el desarrollo de una competencia genérica no se puede dar en un semestre. ¿Sí? Por definición, ¿no? Si se diera en un semestre no sería competencia genérica. Ahora, contenidos conceptuales articulados por profesor, fíjense que son aplicados por los estudiantes y articulado por profesor. Es decir, yo, profesor de historia, tengo súper claro cuáles son los conceptos y yo los manejo y los tengo estructurados y yo se los cuento. Eso es difícil que la gente lo vea. ¿Sí? Es decir, cuando yo soy el que tiene la articulación y yo lo cuento, es difícil, más difícil para los estudiantes. Claro. Y finalmente, bueno, el tema actitudinal. ¿Sí? ¿Cierto? Bueno, creo que vamos a la segunda pregunta y nos queda como 15 minutos, entonces nos vamos a ver. Ahora, ¿por qué es importante que los estudiantes visualicen el aprendizaje? ¿Sí? ¿Por qué es importante? Ya dimos alguna idea. Primero, para los estudiantes es importante porque visualizar el aprendizaje es un factor clave en los procesos de aprendizaje formal. En los informales no necesariamente, ¿eh? De hecho, hay una tendencia, hay especialistas, hay un muy lindo libro que se llama algo así como Invisibilizar el aprendizaje, ¿sí? Que no es lo opuesto de esto. Lo que pasa es que en ese libro lo que se está hablando es del aprendizaje informal conectado con el formal. ¿Sí? Acá estamos hablando de aprendizaje formal. ¿Por qué es bueno que los estudiantes visibilicen, vean el aprendizaje? Porque me sirve para monitorear mis desempeños. Yo no quiero que siempre yo tenga que decirle al estudiante si está aprendiendo o no, cuán bien, sino que yo quiero que se regule, que es un profesional. Alguien se autorregule, ¿cierto? Por lo tanto, también me sirve para que los estudiantes desarrollen aprender a aprender. Se mencionó en el plenario, ¿cierto? Es fundamental para aprender a aprender que yo vea lo que visibilice lo que estoy aprendiendo. Para desarrollar autonomía, sin lugar a dudas, y permite aprender a aprender. Ahora, ¿por qué? Bueno, para nosotros, porque es necesario. Uno, porque es necesario para los procesos de aprendizaje de los estudiantes, claramente. Dos, porque nos permite mayor flexibilidad metodológica. ¿Sí? Hay líneas metodológicas en las cuales yo cada vez les voy entregando más responsabilidad a los estudiantes. ¿Sí? Hay un tipo de diseño
que se llama aprendizaje dirigido por aprendices, que es medio mal en español, pero es learning driven, no recuerdo cómo se llama en inglés, pero es aprendizaje dirigido por los estudiantes o por los aprendices. Hay universidades que están estructurando su propuesta metodológica alrededor de esto, particularmente la Universidad de Twente. En Holanda ellos trabajan con estos elementos. Y además, porque metodológicamente otra tendencia mundial es lo que hago yo, se lo empiezo a pasar a los estudiantes. ¿Sí? Es decir, los estudiantes como colaboradores. Hay universidades en las cuales los estudiantes diseñan las asignaturas con los profesores. No son una universidad perdida, así en unos hippies que están como en medio del desierto. No. Estoy hablando del University College London, por ejemplo, una de las principales universidades de investigación del mundo. Lo que hacen es, les enseñan una metodología a los estudiantes, y en este momento tienen 140 estudiantes de la universidad capacitados en metodologías de diseño para que diseñen sus asignaturas con los profesores. Raro, ¿cierto? Porque no lo hacemos. Pero cuando uno se mete en ese mundo, funciona. ¿Sí? Funciona. Ahora, esa metodología que les acabo de mencionar es la que yo muestro en el taller de la tarde, Y finalmente, también, y esto nosotros lo conversamos con nuestros profes, porque en nuestro caso la visualización del aprendizaje es uno de los ítems en los que se mide la calidad de la docencia de los profesores. Por lo tanto, también es importante para los profesores. O sea, raya la suma, si yo lo viera desde los profes, es importante que los estudiantes visualicen el aprendizaje, porque así pueden contar que están aprendiendo en nuestra asignatura. Es decir, si el sistema es un sistema de accountability, pregunta a los estudiantes, ¿estás aprendiendo? Yo me preocupé de que no solamente aprendan, sino que vean que están aprendiendo, también es un elemento importante para nosotros. Ahora, nosotros, y esto va a ser medio apretado, Blanca, ¿cuánto tengo? Te quedan unos 7 minutos. 7 minutos, Sí. listo. Sugerencia, estas van a ser así y bueno, después van a tener la presentación, ¿cierto? ¿Sí? Sí, ya, perfecto. Entonces, para enseñar pensamiento, ¿sí? Quienes trabajen pensamiento, indudablemente, primero, identificar el pensamiento, darle nombre, ¿cierto? Destinar tiempo, eso muchas veces yo conozco cursos en los cuales, sí, nosotros estamos enseñando pensamiento crítico, ¿ya? ¿Y en qué momento los estudiantes hacen eso? Muy poquito, por aquí, por allá, no lo tengo muy claro, ¿sí? Entonces hay que dar tiempo al pensamiento. Y esto es una de las principales recomendaciones que nosotros les podríamos dar, yo les podría dar, que es establecer rutinas y estructura. Hay una línea de Harvard que es hacer visible el pensamiento. Hay un libro, de hecho, que se llama Thinking Visible. ¿Sí? Nosotros, de hecho, trajimos a nuestra universidad a uno de los autores de ese libro, y en esencia, ¿qué es? Es que si yo estoy enseñando un tipo de pensamiento, que puede ser un pensamiento de corte profesional, que sea un proceso de pensamiento profesional, ¿sí? Analítico, etc., eso ponerlo como una pauta y trabajarlo, aunque no lo crean, la mayor parte de las veces no lo hacemos, porque nosotros, profesionales, sabemos cómo es ese proceso, pero no lo ponemos en papel, no lo graficamos y no lo practicamos con los estudiantes. Asumimos que en el trabajo que pedimos, los estudiantes lo van a hacer. Pero sin embargo, la recomendación central de Making Thinking Visible es establecer rutinas y hacer estructuras. Hay que utilizar un lenguaje apropiado para describir una coordinación
en una universidad tiene que ponerse de acuerdo en usar el mismo lenguaje. Lo mismo pasa con las competencias genéricas. Si cada profesor usa un lenguaje distinto, los estudiantes se pierden. Si están aprendiendo lo mismo, si el profesor lo llama así y el otro de otra manera. Esto es muy interesante y tiene que ver con que cuando yo estoy enseñando a pensar, el pensamiento está tan pegado a nosotros, está en nosotros, que tenemos que ser súper cuidadosos cuando estamos dando retroalimentación. ¿Sí? Porque podemos ser hirientes, podemos ser, a lo mejor, llegar demasiado duro. Es distinto si yo estoy analizando un producto del estudiante que un proceso de pensamiento del estudiante, porque nosotros somos en parte pensamiento. ¿Sí? Por lo tanto, hay que mostrar respeto por las interacciones y reacciones, dar buena retroalimentación, claramente, y con el lenguaje apropiado, etc. No debemos evitar eso, es nuestro deber. Sin embargo, tener un poco de cuidado en eso. ¿Sí? ¿Ustedes saben cuál es la base de la buena retroalimentación? He visto con el centro de ustedes. Pero la base de la buena retroalimentación, por donde hay que partir, es por preguntar, no por afirmar. Yo pregunto. Si yo parto afirmando, a todos nos debe haber pasado que hacemos una pega, lo pensamos, qué sé yo, bla, 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 y llega alguien y te dice lo mismo que uno pensó. Eso es terrible. Nos puede pasar profesionalmente a los estudiantes también. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer para una buena retroalimentación es preguntar. Esto me lo voy a saltar, va a estar acá, pero esto es genérico respecto de las asignaturas. Bueno, ustedes lo trabajan, que es definir los resultados de aprendizaje, evitar la sobrecarga de contenidos. Si hay un problema en este planeta, es la sobrecarga de contenidos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es invisible. Nosotros somos especialistas en un tema, por lo tanto, llenamos la olla. ¿Sí? Y esto, tener una buena propuesta metodológica es como una taza de café. Si yo la lleno hasta el tope, ¿cierto? Y la muevo, que es lo que uno tiene que hacer, mover a los estudiantes, se derrama. ¿Sí? Por lo tanto, y esto está en la literatura una y otra vez, en la literatura de innovación, en asignaturas. Hay que sacar contenido para poder hacer propuestas diferentes. A veces hay propuestas maravillosas, metodológicas, pero con el mismo contenido tradicional y uno no sabe por qué no funciona. ¿Sí? Y uno está corriendo, y los estudiantes están corriendo. Está todo corriendo porque, claro, está todo apretado. Es como aprender a bailar salsa en, no sé, la estación Tobalaba a las 7 de la tarde. Se puede, aquí bailar salsa. Por más que yo tenga la mejor profe, el mejor profe. Evitar el desorden y buscar el alineamiento. Nosotros, que nos hemos leído todos los comentarios de los estudiantes respecto de aquellas asignaturas en las cuales ellos no perciben que estén aprendiendo, ¿saben cuál es el elemento común del desorden? A veces no te lo dicen con esas palabras, pero sí, por ejemplo, nosotros tenemos profesores muy innovadores en la universidad, pero a veces los diseños están sobrediseñados, ¿sí? Por lo tanto, a veces lo que les están pidiendo, hacemos interdisciplinariedad, poner 4 o 5 profes al mismo tiempo a coordinar todo eso, los estudiantes perciben que la cosa no está calibrada, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con este tema, y esto es lo mismo, simplificar diseños complejos. A veces la solución no es meterle más a un diseño, sino que sacarle cosas para ver si funciona. Usar unidades y darles narrativa, nombres. Los norteamericanos son expertos en ponerles lindos nombres a las asignaturas, lindos nombres a las unidades. Nosotros no lo hacemos. Física 1, física 2. No es un tentador. Incluir actividades destinadas a visualizar el aprendizaje, es decir, parar
Una actividad simple de visualizar el aprendizaje es, termino la unidad 1, les paso un papelito, dibújenme qué aprendieron. Y yo simplemente en los 2 primeros minutos ya veo cómo viene la mano. Nadie ha hecho nada. Eso es retroalimentación. Bueno, lo mismo, usar mapas de aprendizaje, usar mapas conceptuales. Acá puede que esté metiendo las patas, pero yo soy de otra universidad, entonces la puedo meter, ¿cierto? Que es usar sílabos más visual. Hay una línea que tiene que ver con, ok, respeto la estructura que me están dando, pero tiendo a ponerle elementos más visuales. Mapas de qué van a aprender. ¿Sí? Referirme durante el semestre a los resultados de aprendizaje, claridad, transparencia y consistencia en la evaluación, aplicar lo aprendido, ya lo vimos, es súper importante. La aplicación social temprana del conocimiento, ya lo decíamos. Utilizar rutinas de pensamiento. Si van a aprender a pensar, hay que hacerlo muchas veces, siguiendo una rutina. Nuestras referencias